Vamos acomodándonos. Quiero que estemos muy atentos esta mañana. Vamos a continuar la porción que se empezó la semana pasada. Este es el 9º mensaje del libro de Romanos, que tratamos de hacerlo paso a paso. Y es emocionante cómo vamos encontrando esas joyas, cómo vamos la claridad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hermanos amados, es un deleite, de verdad es un deleite, se lo digo con todo mi corazón. Es un deleite volver a ustedes para seguir estudiando el libro de Romanos. Ya estamos, como dije en el mensaje 9, y la segunda parte de uno de los puntos más esperados por su servidor, de predicar cómo es el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuál es el título? El poder de Dios para salvación. Nuestra iglesia se debe caracterizar por las misiones. Nuestro ADN son las misiones. La iglesia no tiene un departamento de misiones, pues todos estamos involucrados. Y esto es muy importante. Para empezar, para entender esta porción, lo primero que tenemos que saber es que la iglesia de Cristo es una iglesia misionera. O sea, todos estamos involucrados, a menos que no seas creyente. Todos estamos involucrados en las misiones. Cada semana, como se anunció aquí, salen a evangelizar en la plaza. Y no es cumplir un programa. No es cumplir un programa, sino tener el honor más alto. Tener la honra más grande de extender el mensaje más importante y el único que puede salvar. ¿Te has dado cuenta de eso? Evangelizar no es un favor que le hacemos a Dios, es una honra para nosotros. Es una honra gigante, gigante. Espero que todos los creyentes verdaderos de esta congregación ya estén involucrados en uno de los grupos para salir a evangelizar, porque es la honra más grande y lo normal. Lo que pasa es que a veces los creyentes, cuando están en otros países que son más complicados, quieren salir a evangelizar y más bien los detienen. En países como el nuestro, que es realmente la enseñanza del evangelio es tan pobre, estamos en pañales, y parece que la iglesia tiene que pedir favores. Hermano, no es un favor. Es una honra para la iglesia, para los verdaderos creyentes, dar el mensaje más importante que hay. El único que puede salvar. Como lo hemos estudiado, ese mensaje es el Evangelio de Dios, con todo lo que implica, y juntos ya hemos comenzado a conocer las implicaciones de lo que es el Evangelio de Dios. Y cuando tú empiezas a conocer, y déjame empezar así para poder acomodar nuestras mentes, cuando empezamos a entender lo que pide Dios, cómo se tiene que extender el evangelio, cuáles son sus principios y sus sendas, te da un doble sentimiento. Me parece que eso es compartido con cada uno que entiende y empieza a entender el evangelio de Dios. Primero, gozo por un lado de que Dios por su gracia nos lleve de la mano a conocer su sabiduría. Porque si tú conoces el evangelio, es porque Él te ha llevado a conocer su evangelio. No tenemos mérito alguno, como lo vimos la semana pasada. Cosa que solo hace Dios con los que Él llama. O sea, es un gozo, es una gracia que tú entiendas el evangelio. Porque es una gracia de Dios que tú lo entiendas. Porque solo se lo da a los que Él llamó. Pero al mismo tiempo, una sensación de dolor. Pues hoy se ha dejado el mensaje central y real y contundente de la cruz, porque al hombre lo minimiza. Y es imposible captarlo. El mensaje del evangelio es imposible captar humanamente y minimiza al hombre, colocando al hombre como un objeto y no como un sujeto de la salvación. Entonces, ¿cuál es la solución mundana frente a un mensaje imposible para el ser humano? ¿Cuál es la solución mundana que hoy se están aplicando en un montón de congregaciones cristianas? ¿Cuál es o que dicen cristianas? ¿Cuál es la solución humana, antibíblica, de iglecrecimiento? Es darle a la gente lo que le gusta escuchar. Esa es la solución. Se reúnen un grupo de
no sé si llamarlos pastores, pero de líderes de iglesia, y dicen, ¿qué le damos a la gente? Bueno, hay que darle a la gente lo que le gusta escuchar, lo que necesitan escuchar. O sea, saquemos pecado, fuera arrepentimiento, fuera abnegación, fuera sacrificio. No vayas a predicar que el cristianismo es abnegación, sacrificio, dejarlo todo. No. Saquemos eso de la palestra y démosle música que los emocione. Por supuesto, 2 horas de música y 10 minutos de predicación. Porque tú sabes, las leyes de comunicación ahora dicen que no hay que predicar tan largo, la gente no entiende. Llevémosle a la gente a encuentros donde lloren, donde hagan cartas y se pongan a llorar. Hablemosle de su autoestima, de que Dios los quiere como cabeza y no como cola. ¿Han escuchado eso? Digamos un versículo y después de decir el versículo, demos nuestra opinión. No hay enseñanza radical ni absoluta, todo es de acuerdo a mi experiencia. Dios está hablando a mí si es que lo siento, y lo sentí, entonces Dios me habló. Busquemos expresiones de milagros, digamos que usted tiene el poder para hacer milagros y hay que hacer milagros. Hablemos como bebés, hablemos balbuceando, chacalaca, taca, taca y digamos que es Dios. Temblemos. Y el dogma es que es el Espíritu Santo trabajando. ¿Cuál es el resultado de una enseñanza sabiendo que el evangelio es imposible? Entonces hay que cambiarlo, ¿Cuál es el resultado? Mis queridos, un mundo evangélico que no predique el evangelio de Dios, pues sus líderes se preparan en neurociencia, se preparan en psicología, expertos de los valores, expertos en ayuda social, expertos en coaching, pero 0 en teología bíblica. 0 en teología bíblica. Y como subproducto de ese resultado, pseudo salvados. La gente viene a la iglesia, piensa que es salvo porque levantó la mano o porque se bautizó, salvo, pseudo salvados. E iglesias que dicen que van al cielo, pero en realidad ese letrero está oscurecido, en realidad dice infierno, no dice cielo. Despierten, mis queridos, así vivimos. Esa es nuestra realidad hoy en nuestro amado país y en el continente, pero en este país estamos en pañales en la teología bíblica y esa es nuestra realidad. Hoy no se predica para ganar almas del mundo, hoy se predica para ser como el mundo, que es distinto. Me hace acordar cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos en Mateo 13, versículo 10. ¿Puedes abrir un ratito Mateo 13, 10? Antes de ir a Romanos. En Mateo 13, 10, Jesús tiene una charla bien interesante. Es un momento muy importante en el ministerio de Jesús. Verso 10 de Mateo 13. Entonces, acercándose, los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. ¿La ves ahí? ¿Ves ahí la pregunta? ¿Por qué les hablas por parábolas? Esa fue la pregunta de los discípulos. Era muy importante este momento de Jesús. Jesús, a partir de ese momento en Galilea, ya no enseña más directamente, empieza a hablar por parábolas. Y los discípulos escuchaban las parábolas y le decían, esta fue la pregunta de los discípulos, ahí está registrado en Mateo 13:10, ¿por qué les hablas en parábolas? Escucharon al maestro exponer la parábola del sembrador, ese es el contexto. Señor, ¿por qué lo haces en parábolas? Es la pregunta. ¿Qué es lo que quisieron decir los discípulos? Bueno, para saber qué cosa quisieron decir los discípulos, tenemos que entender cuál fue la respuesta de Jesús cuando le preguntaron, ¿por qué lo haces por parábolas? Esa respuesta está en el verso 13 de Mateo 13. Por eso les hablo por parábolas. ¿Lo ves ahí? Porque viendo, no ven. ¿Cómo lo ves? Si acá viendo, no ven. Viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. ¿Qué quisieron decir los discípulos entonces? Lo que le estaban diciendo a Jesús es, háblales como
entiendan como les gusta. ¿Por qué les hablas en parábolas? No te entienden nada, Señor. No te entienden, no te entendemos nada. ¿Por qué hablas así? Señor, la gente viene por miles cuando sanas, pero se van igual por la puerta de atrás por miles cuando les hablas en parábola. Vamos a fracasar, dicen los discípulos. Señor, ¿y nuestra mega iglesia? Nuestro éxito como iglesia, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué aconsejan, discípulos? ¿Qué aconsejan? Bueno, a ver tú, Pedro, ¿qué me aconsejas? Bueno, Pedro vendría y diría, necesitamos nuevas estrategias, nuevas formas psicológicas de llegar a la gente, modernidad, quizás si los emocionamos, si les damos que Cristo los va a hacer, si le decimos que Cristo los va a hacer felices, o les va a dar todo, o si les enseñamos con intelectualidad será más atrayente. Es decir, tenemos que vencer la resistencia del pecador con un estilo agradable, donde se sienta cómodo, mensajes amistosos, y si se puede, por favor, Señor, hay que hacerlos reír. Un autor americano dice, la iglesia, y cito, la iglesia siempre ha sufrido de hombres de negocio que quieren cambiar el resultado cambiando el mensaje. Qué interesante. Cambian el resultado cambiando el mensaje. Entonces vienen miles sin haber entendido por qué vienen. No entienden las demandas del evangelio. Hermanos, no caigamos en eso. Estemos prestos para predicar el evangelio de Dios. Estemos prestos, como el apóstol Pablo, eso dice Pablo en Romanos 1:15. Y ahora sí, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, verso 15, porque ahí es como el puente que ubica los versos 16 y 17 para poder entenderlos mejor. El verso 15, ¿ya están en Romanos, hermanos? ¿Sí? ¿Están listos? ¿Están muy tranquilos hoy esta mañana? Espero que hayan tomado desayuno. Listos entonces, Romanos capítulo 1, verso 15. Así que, es el resumen de lo que habló anteriormente, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo, pero Roma es la capital del imperio, se van a burlar, se van a reír de tu mensaje con todo lo que nos has expuesto en lo que es el mensaje de Dios. Se van a reír. Aquí más que en otras partes se adora a César. El Señor es César y tú vas a decir que el Señor es Jesucristo. Predicar el señorío de Jesús, Pablo, el resultado es que te van a matar. ¿Por qué estás tan presto? ¿Por qué estás tan dispuesto? La respuesta está en los versos 16 y 17. Y ese es nuestro texto desde la semana pasada. ¿Por qué estás tan dispuesto? ¿Por qué estás tan presto? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después de revisar la introducción del argumento, colocamos, ¿se acuerdan que en la primera frase, porque no me avergüenzo, el evangelio era la introducción al argumento? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, si no se acuerdan está grabado, tienen que verlo, ¿eh? Hoy día no voy a mencionar. Hay una introducción al argumento. Después de esto, colocamos los puntos a estudiar para el entendimiento del poder de Dios para salvación. Colocamos 4 puntos o 4 frases que al entenderlas nos acercamos mucho más al entender el poder de Dios para salvación y entendemos la magnitud de confiar en el evangelio de Dios. Primero vimos el poder es de Dios, el poder de Dios. Segundo, la salvación de Dios. Y hoy espero ver contigo la justicia de Dios y la fe de Dios. ¿Se han dado cuenta que todo es de Dios? Todo es de Dios. Todo es de Dios. La semana pasada fue muy emocionante y esta semana quiero decirles que he estado igualmente emocionado con lo que les voy a enseñar.
La semana pasada vimos el poder de Dios, el Evangelio es, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del poder de Dios, el Evangelio es suficiente por sí solo para salvar a los hombres de la mugre del pecado con que nacen y darles vida eterna con Jesús. El Evangelio lleva en su mismo núcleo, ¿qué cosa lleva el Evangelio? La omnipotencia del Dios soberano. Cuando hablamos de la salvación de Dios, ¿se acuerdan cuando hablamos de la salvación de Dios? Eso no se pueden olvidar, ¿verdad? La salvación es de Dios y utiliza una frase que es digna de análisis. Para todo aquel que cree. Cree, la palabra creer es pisteu, ¿se acuerdan? Pisteu, que habla de ser persuadido o depositar totalmente la confianza, total confianza. Entonces, si yo pongo mi confianza en Él, escuchen esto. Si yo pongo mi confianza en Él, si un ser humano, cualquiera sea pone su confianza en Él, hace eso, pone toda su total confianza, está persuadido un ser humano, entonces, Jorge, Dios lo salva, ¿sí o no? No. No, me encanta enseñar esto. No, es al revés. Es al revés. Por favor, capta esto. Si yo pongo mi confianza en Él, un ser humano pone su confianza en Él, entonces ese hombre, Dios lo salva. No, es al revés. Si Dios te salva, entonces el resultado es que yo pongo mi pisteu, mi confianza en Él, La iniciativa, damas y caballeros, no es del hombre. La iniciativa es enteramente de Dios. El ser humano es un cadáver. Un cadáver. No puede reaccionar para Dios. No puede llegar a la salvación por sí mismo. Siguiente frase. Pero el mayor entendimiento del poder de Dios para la salvación es el poder de Dios, la salvación de Dios, y ahora sí nos metemos al estudio. La tercera frase, ahora sí empezamos, es la justicia de Dios. Listo, ahora sí arrancamos. Terminó la introducción, empezamos ahora el tema. Verso 17. Mira cómo empieza el verso 17. Porque en el Evangelio, ya cuando dice porque en el Evangelio, tu mente ya está en todo lo que has visto, el Evangelio de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Están muy pasivos hoy, ¿eh? Están con su Biblia, ¿no? Cuando yo digo porque en el Evangelio ya mi mente está en todo lo que he aprendido del Evangelio de Dios. Porque en el Evangelio, ahora la frase clave es: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. La siguiente frase ya vimos el poder de Dios, la salvación de Dios y ahora la justicia de Dios. Esto es impresionante. Permíteme aquí darte una traducción un poco más clara a la intención del autor para que puedas entender lo que quiso decir. Dice ahí, porque en el Evangelio la justicia, escucha, que viene de Dios, se revela por fe y para fe. Es la mejor traducción que he encontrado para lo que quiere decir en la estructura que está en el original. Porque el Evangelio, la justicia que viene de Dios, se revela por fe y para fe. Entonces la pregunta que fácil de responder y la pregunta que le voy a hacer a la iglesia es: ¿de dónde viene la justicia? Facilísimo, ¿verdad? Facilísimo. Pero déjame explicarte un poco más esta frase, porque es fascinante entender esto, hermanos. De verdad que todo el momento que he tratado de meterme esta frase, yo les voy a dar algo, pero se me ha escarapelado la piel al entender un poco más la justicia de Dios. Es fascinante. Para que entiendas un poco más el poder de Dios para salvación, quiero que vayas solamente para que acomodemos este punto, el Salmo 133. O apúntalo y yo te lo dicto. El Salmo 133. Déjame argumentarte la justicia de Dios. Ya sabemos que es la justicia que viene de Dios. O sea, la pregunta es: ¿de quién es la justicia? De Dios. Facilísimo.
Salmo 133 dice algo que nos debe retumbar. Dice, el Señor, ahí la traducción Ja o Jehová, si mirares a los pecados, escucha lo que dice, ¿lo tienen ahí? Apúntenlo. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Me entiendes lo que dice el salmista? Oh Señor, si mirares los pecados, ¿quién se podrá mantener en pie? ¿Quién podrá estar delante de ti? Es lo que quiere decir. ¿Quién podrá mantenerse? Es una pregunta retórica. Si yo te pregunto, si Dios mira nuestros pecados, ¿usted se podrá mantener en pie? ¿Yo? Nadie. La respuesta es nadie. La justicia de Dios, escúchame bien, no es que Él declara a todos el perdón simple y punto. Acá vamos a romper esquemas que nos ha traído la religión católica apostólica romana. Porque esta enseñanza va totalmente contraria a la religión católica apostólica romana. Totalmente contraria a la religiosidad de este tiempo, porque nuestro país tiene esa tendencia religiosa tradicional. Esto rompe todo. Escúchame bien, por favor. Escúchame bien. Dios no declara a todos el perdón simple y punto. Si Él hace eso, o sea, si Él se hace loco, por decir de alguna manera, con el pecado, pues colocaría en extremo peligro su carácter justo y santo. Si Él hace eso, quiere decir que Dios hace amnistías. O sea, es un olvido que pasa de largo al pecador y al transgresor. Dice, bueno, no importa, vive como sea, no importa, total, yo te perdono. Ese, por si acaso, no es Dios. No, Dios no hace eso. Dios no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo puedo entender que Dios, escucha esto por favor, cómo puedo entender que Dios llame justo a un hombre si es un pecador? ¿Cómo puede ser que el Dios 3 veces santo llame a un ser humano justo siendo un pecador? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Déjame colocarlo claro y simple esto, pero a través de un proceso de entendimiento en tu análisis según la Escritura. ¿Cómo puedo entender que Dios llame justo a un hombre si es un pecador? ¿Sabes cómo puedo entenderlo? Entendiendo la doble imputación que presenta la Biblia. Qué palabrita, ¿no? La doble imputación que presenta la Biblia. Y quiero que lo tengas claro. Hay una doble imputación que con esto nuestra mente va a captar un poco más la justicia de Dios. Si no entendemos esto, no va a captar bien la justicia de Dios y hasta podemos llegar al extremo de poder pensar que Él perdona sin importar nada, solamente te perdono, bueno, te mueres, te vas al cielo, total, yo soy misericordioso, perdono todo. Primero quiero hablarte qué cosa es el concepto de imputación aquí en la Biblia. Y eso es bueno que lo tengas claro o lo apuntes. Déjame colocarte claro y simple. La imputación es atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho. Yo atribuyo a alguien ese concepto así de simple, atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho. ¿De dónde lo sacamos? Mira Romanos 3:22, ahí nomás. Quiero que entiendas la frase. Después vamos a llegar a Romanos 3 quizá en algún momento, pero ya más detallado. Pero mira lo que dice Romanos 3:22 para entender el concepto de imputación. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿lo tienen ahí? Hermano, ¿lo tienen ahí? Por medio de la fe en Cristo, escucha, para todos los que creen en Él. Mira cómo atribuye el hecho para todos los que creen en Él. Mira Romanos 4:3. Romanos 4:3. Porque
¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y ¿qué dice? Le fue contado por justicia. Hay una atribución de un hecho, la responsabilidad de un hecho, lo atribuye a la otra persona. En la carta, que esto con este concepto creo que lo vas a tener más claro, en la carta de Filemón, que tiene solo un capítulo, el apóstol Pablo, puedes apuntar ahí Filemón, versículos 17 y 18, en la carta tiene un solo capítulo y Pablo le dice a Filemón por el esclavo de Filemón, Onésimo, le dice esto, mira cómo se atribuye Pablo las faltas de Onésimo. Dice, así que, estoy leyendo el verso 17 del único capítulo de Filemón, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, escucha lo que dice Pablo, ponlo a mi cuenta. O sea, es atribuirle una responsabilidad de un hecho a la otra persona. Con eso me refiero aquí bíblicamente, el concepto de imputar, atribuirle. ¿Está claro, hermanos? ¿Está claro? Otra vez lo voy a leer de Filemón. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Con eso creo que nuestra mente va a entender más lo que es la imputación en la Biblia, para esta doble imputación, para entender la justicia de Dios. Primera imputación, entonces, ya sé el concepto, ya tengo claro, ¿ya tienen claro el concepto? ¿Se escucha bien atrás? Perfecto, ya tenemos claro el concepto. Entonces, la primera imputación para entender la justicia de Dios. Escucha esto porque esto es impresionante. Escucha. El hombre pecador, extremadamente depravado, como usted lo va a estudiar y como yo lo voy a estudiar a partir del verso 18 del primer capítulo hasta el capítulo 3, usted va a ver lo que es el hombre natural y usted ya va a dejar que en su mente decir, ay, somos buena gente, pobrecitos. Vamos a exponer todo lo que es el pecado. Pero escucha esta imputación. El hombre pecador y extremadamente depravado por la acción, escucha, del mismo Dios, imputa toda su mugre, todos sus pecados y su miseria al Hijo de Dios Santo. Por favor, quiero que pienses conmigo esto. El punto oscuro, el punto manchado, imputa toda esa mancha al círculo blanco y limpio y se lo coloca. Dios da esa acción, imputa la mugre y el pecado de un hombre absolutamente depravado y sucio, merecedor del infierno, y lo coloca al Hijo Santo puro. Primera imputación. Escucha, lo va a explicar mejor Pedro. Primera de Pedro 2:24. Ahora sí te pido que me sigas. Quiero que vayas y abras tu Biblia en 1 Pedro 2:24. Cada versículo aquí es emocionante. Esta imputación es extraordinaria. O sea, uno no puede comprender esto a cabalidad. Pero la verdad es que este es el poder de Dios para salvación. Mira lo que ocurre en la salvación de una persona. Mira lo que ocurrió en la salvación tuya si es que de verdad eres de Él. Primera de Pedro 2:24. Escucha cómo lo define Pedro, lo resume. ¿Quién llevó? Oye, hermanos, esto me emociona. Está hablando de Cristo. ¿Quién llevó? Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué, Pedro? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, el punto oscuro, el punto sucio, vivamos ¿a la qué? Ahí está. Y por cuya herida,
Quiero que repitan esa frase, por favor. Quiero que la veas bien y tu mente va a recordar esa frase. ¿Aparece en otro lado en la Biblia? ¿Aparece esa frase en otro lado de la Biblia? Por favor, el contexto de Pedro es el siguiente. Exactamente, en Isaías, muy bien. El contexto de Pedro es el siguiente. Está hablando de Jesús y dice claramente que Él llevó, a Él se le imputó todos nuestros pecados. Está claro el versículo, ¿verdad? Y a mí me encanta cómo termina. Estando muertos, vivamos a la justicia, ese es el tema, por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, déjame meterme al contexto para que ahora sí entiendas Isaías 53. Anda Isaías 53, verso 4. Por favor, porque utilizan, sobre todo la gente de la prosperidad o los que sanan o cosas así, utilizan ese versículo de Isaías 53, 4. Isaías 53, 4, el tema central es emocionante, donde describe la muerte del Mesías, de Yahvé, el Mesías de Jehová, Jesús mismo. Y dice el verso 4, ciertamente, Isaías 53, 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y si sigues leyendo vas a encontrar que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? ¿Verdad, sí o no? Pero mira otra vez el verso 4. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. O sea, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo lo utiliza Pedro? Lo utiliza en el contexto exacto que el mismo profeta lo utiliza. Por favor, esto es clave para tu estudio bíblico. Pedro no toma un versículo suelto y lo aplica como quiere, según su circunstancia. No. Pedro toma ese versículo del contexto de ese versículo. Entonces Isaías lo que está hablando es de una imputación al Mesías de Dios por nuestros pecados. Aquí no es un versículo que está hablando, vas a ser sano, ¿ah? Ora y te sanas de toda enfermedad, del cáncer, del SIDA, No. De eso no está hablando ese versículo de Isaías. Está hablando de la imputación de la mugre del pecado al Mesías de Dios. ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? Porque me están mirando así. Y yo quiero que miren así, pero su Biblia. Tiene que estar claro. Imputa. Él no está hablando de que te sana físicamente. El contexto perfectamente utilizado por Pedro es que Dios le imputa la mugre, le imputa el pecado de nuestro al Hijo Santo, al Mesías de Dios, al siervo de Yahvé, al mismo Jesús. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Mateo 27, 45. Sígueme, por favor. Estamos hablando todavía de la primera imputación. El mismo Dios toma la acción de atribuirle todo el pecado a su Hijo Santo. Mateo 27, 45. Te vas a acordar porque esta es la ilustración de la cruz. ¿Te acuerdas cuando crucifican a Cristo? Mateo 27, 45. Y desde, ¿lo tienen ahí? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora? Novena. Escucha, nadie puede describir, solo ese versículo, nadie puede describir mejor este episodio en la cruz que el mismo Dios. Escucha, Mateo 27, este pasaje, como ningún otro, es el testimonio del propio Dios sobre la cruz. Piensa conmigo, piensa conmigo. Primero tenemos que ver ahí qué significa, a qué horas crucificaron a Cristo. Marcos 15, 25 dice que lo crucificaron a las 9 de la mañana. Si tú ves Marcos 15, 25, no vayas si no quieres, solo apunta para que veas la hora. Hay que explicar por qué hablan de la hora sexta, habla de la hora novena. Entonces hay que saber a qué hora lo crucificaron a Cristo. Cuando tú vas a Marcos 15, 25, dice en la hora tercera cuando le crucificaron. O sea, Jesús, la hora tercera era a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana fue crucificado Cristo.
9 de la mañana. Y desde la hora tercera, es decir, desde las 9 de la mañana hasta la hora sexta, que entra nuestro versículo que acabamos de leer, desde la hora novena hasta la hora sexta, o sea, mediodía, fueron las horas de burla para el Hijo de Dios. O sea, la gente lo miraba de 9 de la mañana a mediodía, ahí crucificado, destrozado, molido, y la gente se burlaba de él. Se burlaba de él. Solo apunto un texto. Lucas 23:35. Lucas 23. Por favor, sígueme este hilo de pensamiento. Lucas 23:35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, o sea, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, oye, si tú estás crucificado y eres el rey de los judíos, bájate pues. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, la burla era el patrón de ese lugar. Pero ¿saben qué? A mediodía se acabó la burla, porque en escena entró el mismo Dios eterno. El Dios eterno interviene, entra en escena. Tinieblas, dice el versículo que hemos leído, que a la hora sexta, 12 del día, tinieblas. Es decir, una oscuridad, escucha lo que es tinieblas, es una oscuridad espesa, densa, que no te puedes ver unos a otros, no nos podríamos ver. A mediodía, con el calor abrasador, en todo su esplendor, llegó la oscuridad más densa. ¿Por qué, hermanos queridos? ¿Qué pasó a la hora sexta? Después de que desde las 9 de la mañana hasta las 12, una burla total. ¿Qué pasó al mediodía? Lo que pasó, mis queridos, es que el Dios eterno, misericordioso, escucha, bajó el infierno mismo por 3 horas. Dios bajó el infierno por 3 horas, desplegando toda su ira, desplegando toda su artillería, todo su horror, todo su aborrecimiento por el pecado, contra el pecado que merecíamos pagar, que merecías pagar. Y toda esa artillería, toda esa ira, todo ese aborrecimiento lo estaba imputando y colocando sobre su Hijo Santo. Toda la ira de Dios. Tú puedes imaginarte eso. Hermano, nosotros a veces no entendemos el poder de Dios para salvar. Cuando pasa eso, cuando hay una persona que reacciona al Evangelio, ¿saben lo que ha pasado? Que todo su pecado, Dios mismo lo puso a su Hijo amado, como si Él fuera el culpable. Dios bajó el infierno, toda su ira descargada sobre su Hijo, la depositó en un ser, en su propio Hijo. Este en 3 horas, escúchame, en 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, en 3 horas, pagó toda la maldición de los suyos, del cosmos, del universo, de todo. 3 horas. El colgado tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios. La oscuridad no la hizo el diablo, porque hay gente que piensa que ve oscuridad, el diablo. Yo diría que estamos en un mundo evangélico que todo es el diablo. Bueno, la oscuridad no la hizo el diablo, ni la maldad. La oscuridad la provocó el verdadero Señor del infierno. ¿Quién es el Señor del infierno? Dios mismo. ¿Tú quieres conocer al Señor del infierno? Es el mismo Señor de gloria, nuestro amado Jesucristo. Romanos 8:32. Tienes que ir a Romanos 8:32. Quiero resumirte esto.
Estamos en la primera imputación. Escucha Romanos 8:32 porque encaja una seguridad para los verdaderos creyentes impresionante. El que no escatimó, ¿lo tienen ahí? El que no escatimó ni a su propio... Oye, hermano, ¿escuchaste lo que dice la Biblia? Dios no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, ha puesto el nivel más alto. ¿Cuál es el resultado? Obvio, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí está. Mira la pregunta. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A ver, no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, colocó toda mi suciedad en Él. Eso hizo. No escatimó ni a su propio Hijo. O sea, lo puso ahí como sacrificio. Lo entregó por todos nosotros. Por nosotros habla de quién. ¿Nosotros quiénes son nosotros? ¿Todo el mundo es nosotros? No. Los que Él llamó, los suyos. Y la pregunta es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escucha, Él ha puesto el nivel máximo. Él ha dicho, Él ha puesto en su palabra que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si aquí alguien, o los que me están mirando por internet, alguien cree, se le pasa por la mente que la salvación se pierde, estamos insultando la justicia de Dios, la obra maravillosa de Dios. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te dará? ¿Saben qué? Ni usted puede perder su salvación. Ni yo mismo puedo perder mi salvación si soy de Él. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Dios imputó el pecado suyo y mío a su Hijo Santo. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Qué Dios es este? Segunda imputación. ¿Me siguen, hermanos? ¿Están bien hasta ahí? Yo acá los veo a todos, ¿eh? A los que cabecean después se lo cuento a la salida. Segunda imputación. Escucha. Si nos quedamos en la primera imputación, es decir, Dios imputa a Cristo nuestros pecados, escucha esto, no tendríamos derecho todavía a que se nos llame justos. En esta primera imputación lo que ha pasado es que Dios ha puesto todos mis pecados, toda mi suciedad en el círculo transparente, en el círculo blanco, toda mi mugre en el círculo blanco, entonces a mí me deja transparente. Pero esto no me da derecho a que Dios me llame justo. ¿Verdad que sí? Lógico. Lo más que podemos sin pecado es no ir al infierno. Pero no nos puede llamar justos. Por eso aparece esta segunda imputación que es impresionante. Dios no solo, por favor escucha esto, no solo imputa nuestros asquerosos pecados en Cristo, sino que Dios, oh Dios mío, sino que Dios imputa la justicia de su Hijo Santo en nosotros. ¿Me dejo entender? O sea, no solamente hace una imputación, bueno, toda la mugre de este pecador pasa a la cuenta del Hijo Santo, perfecto, pero no se queda ahí, sino que toda la justicia del Hijo Santo pasa a la cuenta de este miserable pecador, de este hombre que merece la condenación. De este hombre que está perdido en pecados y en delitos. No solamente lo limpia, sino que le imputa su propia justicia, la justicia del Hijo. ¿Ya entiendes por qué ahora sí es correcto que Él nos llame justos? Ay, no, Señor, no me llame justo, qué exagerado. No, no está exagerando. Él imputó la justicia de su Hijo en nosotros. Esto es tremendo. Y ahora, por favor, abre este versículo. 2 Corintios 5:21. Te vas a emocionar conmigo aquí en esta realidad. 2 Corintios 5:21.
Y lo voy a leer suave porque esto es una joya entendiendo la justicia de Dios. ¿Están listos? Hermanos, ¿están listos? Acá te vas a despertar sí o sí. Al que, por favor, escucha esta maravilla con todo el entendimiento que tienes. Al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. Al que no conoció pecado por nosotros. Dios, ese es el sujeto, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por favor, Dios me mira y me dice: Jorge, tú eres justo. Porque tiene un argumento claro. Jorge, tú no eres justo porque eres bueno. Tú no eres justo por ti. Tú no aportaste nada. Ah, sí, aportaste tus mugres pecados. Pero nada más. Pero yo imputo la justicia de mi Hijo Santo en ti. Entonces usted es justo. ¿Qué maravilla! El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ariel. Dios nos declara, escucha esto, justos. ¿Cómo nos declara Dios? Si somos de Él, nos declara justos. Nos imputa la justicia de Cristo. Nos atribuye la justicia de Cristo. Ahora entendemos mejor. Esto es maravilloso. Ahora entendemos mejor 1 Corintios 1:30. Mira otra vez el apóstol Pablo. Esto es una joya, hermanos. 1 Corintios 1:30. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Más por Él, este versículo lo utilizamos la semana pasada para argumentar que la salvación solo es de Dios. Mira cómo empieza. ¿Cómo empieza? Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Claro, de Él es la salvación. Yo no estoy en Cristo porque yo acepté. Estoy en Cristo porque por Él es la salvación. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escucha. El cual nos ha sido, cómo me encanta esto, nos ha sido hecho por Dios, ahí está la atribución, sabiduría, ¿qué más? Justificación, santificación y redención. Dios mío. ¿Podemos seguir? O sea, ¿saben lo que pasa cuando empiezo a estudiar esto en la semana? Y ¿saben lo que pasa en nuestra mente, o por lo menos en mi mente? Es que paro y digo: Dios mío, esto es imponente. Esto lo hizo Dios por mí, siendo nadie. Esto lo hizo por ti. ¡Qué bárbaro! Esto es asombroso. Solo caemos postrados ante Él. El poder es de Dios, la salvación es de Dios, la justicia es de Dios. ¿Hasta ahí están bien? Déjame darte el último punto. La fe es de Dios. La fe es de Dios. La justicia, viste, la doble imputación. Algo que podemos enseñar de la justicia de Dios, y espero que te acerque a entender más que el poder de Dios para salvación es absoluto. Todo es de Dios. Pero ahora viene la fe es de Dios. Y esto siempre ha sido un problema, o hasta ahora es un problema. Porque verso 17 de Romanos 1, regresamos a nuestro versículo. Porque en el Evangelio, ya tú sabes de qué está hablando Pablo por todo lo que has visto. La justicia de Dios, ya sabes lo que está hablando Pablo por todo lo que hemos estudiado ahora. Y ahora dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quiero que vayas, sin perder Romanos 1, rápidamente a Filipenses 3:8. Quiero colocar, igual que en el punto anterior, un pasaje paralelo que nos dé un poquito más de claridad cuando habla aquí de la fe. Filipenses 3:8 dice, el apóstol Pablo dice: ciertamente aún me estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi amo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Lo tienes ahí? Mira el verso 9. Y ser hallado en él, mira, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Te das cuenta cómo se empieza a hilar los puntos aquí? ¿Se dan cuenta o no, hermanos? ¿Se dan cuenta o no? Mira la justicia, cómo se empieza a hilar. Vamos a tenerlo claro. Escucha. ¿Sabe por qué usted entiende la justicia de Dios y la acepta? ¿Sabe por qué usted entiende la justicia de Dios que hemos explicado y la acepta? Porque Dios activó la fe. Qué sencillo, ¿no? ¿Sabe por qué yo entiendo claramente la justicia de Dios? Y lo acepto, lo abrazo, corro a Él. ¿Saben por qué? Porque Dios activó la fe. ¿Nos estamos volviendo locos aquí? El poder de Dios para salvación es todo de Dios. O sea, yo no aporto nada, Jorge, no puede ser. No aportamos nada. No hay cabida para el arminianismo aquí. Calvino era pablista. No hay cabida, no puede aportar usted nada. La salvación es de Dios, la fe es de Dios. Ahora, escucha esto, por favor. Ya vimos que usted entendió la justicia de Dios y la acepta porque Dios le activó. Ahora, escuche bien esto, por favor, escuche bien esto. ¿Están listos? Damas y caballeros, la fe no salva a nadie. ¿Qué? ¿Cómo? Oiga, están grabando este mensaje. Damas y caballeros, la fe no salva. La fe es el instrumento para recibir la justicia de Dios. ¿Sabes quién salva? Cristo es el que salva. Dios es el que salva. La fe no te salva. La fe es el instrumento. Es el instrumento. Déjame darte aquí una verbigracia, un ejemplo. Ejemplo. No digo verbigracia, porque si no me quedan mirando volando. Ejemplo. Tienes un plato de comida para ser alimentado. ¿Está claro? ¿Qué utilizas para ser alimentado? ¿Qué utilizas para comer esa comida? Una cuchara, un tenedor. Usted no es alimentado por la cuchara y el tenedor, sino que es el instrumento para ser alimentado, ¿verdad? O usted se come la cuchara, ya estoy satisfecho. No. Usted utiliza la cuchara para ser alimentado, ¿verdad? Así es la fe. Si entendemos que la fe es el instrumento para recibir la justicia de Dios, mira cómo se enlaza. Si entendemos que la fe es el instrumento para recibir la justicia de Dios, ahora entiendo a Pablo, regresemos a Romanos 1:17, cuando da esta declaración. Romanos 1:17, para meternos al texto. Ahora sí ya puedo entender lo que dice Pablo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿me entiendes? Por fe y para fe. ¿Me dejo entender? Ahora sí entendemos, la fe es el instrumento para aceptar, para correr a la justicia de Dios. Entonces, lo que Pablo subraya aquí, ¿qué es lo que quiere decir Pablo en verso 1:17? Lo que quiere decir Pablo, y lo subraya, es que a Dios no se le puede alcanzar por méritos propios. La justicia de Dios no puede ser alcanzada por sus méritos, ni los míos. Esto rompe toda religión que no sea cristiana, real, bíblica. La única religión real es que la salvación es por la fe, es por Cristo, por instrumento de la fe. Las demás religiones todas son por obras, incluyendo la religión apostólica romana, que estamos en una tradición aquí en este país. Bueno, eso es una secta, eso no es un acercamiento a Cristo. Porque cuando tú vas a Cristo, si tú piensas que es por tus méritos, rompes el esquema del poder de Dios para la salvación. ¿Me dejo entender?
Es un argumento claro. O sea, si yo digo que me salvo por mis méritos, por mi fe, por lo que yo aporte, rompo el esquema de Dios para la salvación. El poder de Dios para la salvación lo parto. Entonces, la religión católica romana no se vuelve una ayuda para mí, no se vuelve unos hermanos para mí. Si alguien profesa una fe por obras, es totalmente herejía, está apartado de la verdad bíblica. Eso hay que tenerlo claro, sin temor, porque es la verdad de la Biblia. Es por fe y para fe. Esto es tan importante. ¿Te acuerdas de la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan o no? Te encanta la parábola del buen samaritano, buenaza, ¿no? Déjame ir a ella, porque creo que no está bien enseñada. Déjame ir a la parábola del buen samaritano. Lucas 10:25 es la parábola. Anda un ratito. Dice el verso 25 de Lucas 10, anda por favor. De verdad que va a ser sumamente instructivo en el tema que estamos. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, esto es muy importante este verso 25 para entender la parábola, y dijo, para probarle, maestro, ¿están ahí? Por favor, quiero que estén ahí, quiero que lo vean, porque me parece que no hay una enseñanza correcta de esta parábola normalmente, ¿verdad? 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, escucha esta pregunta, ¿haciendo qué cosa? O sea, él quiere hacer algo, heredaré la vida eterna. Verso 26, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Qué rara respuesta. Verso 27, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales se despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El verso 31, aconteció que descendió un sacerdote para aquel camino y viéndole pasó de largo. Verso 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero, ahí está el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite, vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, o sea, sacó dinero de su bolsillo y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36, aquí está la pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? El 37 dice, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, escucha lo que le dijo, ve y haz lo mismo, lo mismo que le dijo en el verso 28, ve y obedece la ley, pues, ¿verdad? Entonces, escucha bien. Esto es maravilloso. Escucha bien. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Bueno, la cristiandad media confundida, para variar, dice, tengo que ser un buen samaritano. Esa es la enseñanza. No. Tengo que amar a mi prójimo. Esa es la enseñanza. No. Esa no es la enseñanza de esta parábola. La enseñanza va relacionada con la pregunta en la parábola. ¿Cuál es la pregunta? Mira el verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. ¿Qué méritos personales tengo que tener para heredar la vida eterna? Ese es el punto. Y Jesús le dice, ve, ¿has escuchado lo que te he dicho? Que obedezcas la ley y que encima abraces a un samaritano. No me voy a meter en detalles de la parábola. Bueno, ve y haz lo mismo. ¿Qué piensa él? ¿Qué piensa el que dijo, Señor, qué hago? ¿Sabes lo que piensa? Piensa, esto es imposible. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo ser bueno. Esa es la enseñanza de la parábola. La parábola del buen samaritano nos enseña que nadie puede ser un buen samaritano.
¿Se han dado cuenta cómo sacan la enseñanza? Y, ay, tengo que ser un buen samaritano, ¿verdad? Nadie puede ser un buen samaritano. Lo que Jesús estaba haciendo es evangelizando a este hombre. Date cuenta que tus méritos no sirven. Nicodemo, Señor, quiero ser salvo, ¿qué hago? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Ah, ¿no entiendes? Estás así de ser salvo si no entiendes. Estás así de ser salvo si ya viste que es imposible. No puedes hacer nada. 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 Nadie puede hacer nada para salvarse hasta que Dios te da fe, su fe para creer. Y al creer, corras a Él. Nadie llega a Cristo así como que lo están empujando y dice, ay, tengo que ir a Cristo, qué horrible. O sea, Él me obliga. Nadie llega hacia Cristo. Cuando Él activa la fe en ti, su fe en ti, corres a Él, lo deseas, lo ves precioso. Pero no son tus méritos, no son los míos, es Él. Primera de Pedro 2:6, hablando de Cristo, por lo cual también contiene, apúntalo, Primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la Escritura. Pedro está hablando de Cristo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Verso 7, escucha el verso 7 de Primera de Pedro 2. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, o sea, Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que está diciendo Pedro es, para los que muestran la fe que perdura, la fe de Dios, para esos, Cristo es precioso. Pero para los que no depositan su confianza en Él, Cristo es tropiezo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque es el mismo Jesús, es el mismo mensaje. ¿Por qué para unos es precioso y por qué para otros lo desechan, lo rechazan? Es horrible, no lo pueden ver, lo tienen que ver de lejos, no lo quieren. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Él despierta y le da fe a los suyos. Y para los suyos, Él es precioso. ¿Usted tiene algún mérito? ¿Yo tengo algún mérito? En absoluto. Si usted está aquí, es un honor que Dios le da. Si usted entiende el Evangelio, es una honra. Es una gracia inmerecida. La fe es de Dios. Termino con la declaración de Romanos 1:17, regresando al texto. Porque en el Evangelio, ya sabes, el Evangelio, todo lo que has aprendido, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ya sabes todo lo que has aprendido. Y termina Pablo citando el Antiguo Testamento, diciendo esto, como está escrito. Me encanta que estudie el Antiguo Testamento. En su contexto dice, más el justo por la fe. Pablo concluye diciendo, escuchen bien esto, desde el Antiguo Testamento es lo mismo. Los que verdaderamente son de Dios, escucha esta maravilla, los que verdaderamente son de Dios, los que verdaderamente son de Él, tienen fe hoy, mañana, pasado, traspasado, y siguen, y perseveran, porque Dios da su fe que nunca se va. Si Dios te salva, Él te da fe que permanece hasta el final. La salvación no se puede perder. El verdadero salvo siempre es salvo. ¿Cuál es la insignia? La perseverancia. La perseverancia. El verdadero salvo siempre persevera, siempre persevera. ¿Por qué? Porque es muy bueno, porque es muy consagrado. ¡Ah, qué santurrón! No. Persevera porque la fe que ha recibido es la fe de Dios. Y esa nunca, hermanos, por favor, si tú sabes que Él te eligió, nunca temas al futuro, porque esa fe con que te eligió es la misma fe que te sostiene para santificación y para glorificación. Nuestro amado Jesús nunca nos va a dejar, nunca nos va a soltar. Esa es la fe
real y bíblica. Ahora puedo descansar en el poder de Dios para salvación, predicando y siendo fiel a su mensaje, sin temer. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios, la salvación es de Dios, la justicia es de Dios y la fe. Terminamos el punto. Oremos. Padre, gracias por todo este tiempo, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por la gracia que le das a esta iglesia. Cada caminar aquí, cada día aquí, es sorprendente cómo a pesar de nuestra debilidad, la iglesia es notoriamente tuya. Has derramado extra de tu gracia aquí para pedirnos mayor responsabilidad. Y Señor, ya estamos siendo conscientes de eso. Aunque somos una iglesia reciente, una iglesia bebita, ruego, Señor, que por tu gracia aún mayor y más, porque queremos más de ti, cada día maduremos a la estatura del conocimiento de Cristo. Señor, que no estemos predicando un evangelio que no es. Que cuando salgamos a predicar o tengamos algún tiempo en los horarios de refrigerio, en el trabajo, en los estudios o en una plaza, nos sintamos honrados por el privilegio que nos das de compartir el evangelio real. Y nosotros no esperamos que la gente nos abrace. No esperamos llenar tarjetas con enormes números y dar cifras de números de convertidos cuando en realidad nosotros no vemos todavía perseverancia. Lo que queremos, eso no es nuestro trabajo es predicar la verdad, ¿cómo es? Ese es nuestro éxito, ese es el éxito de una iglesia. Y tú añadirás a la iglesia los que deben ser salvos. Porque tuyo es el poder de salvación, porque tuya es la salvación, porque tuya es la justicia y porque tuya es la fe. Señor, estoy asombrado por lo que he aprendido y gracias por este momento con mis hermanos. Prepara sus corazones para seguir llenando su vida de tu palabra y para ser valientes en este mundo corrupto que queda muy poco tiempo, Señor. Permítenos ser los heraldos que anuncien la correcta venida de Cristo, el correcto evangelio, la correcta palabra tuya. Y aunque sabemos que vamos a ser desechados, burlados, ofendidos quizá, es tu mandato y tú haces lo que tú quieres. Tú eres Dios. Somos nosotros tus esclavos. Gracias por las familias que están llegando. Gracias por las familias que tú llamas. Gracias por hombres y mujeres que día a día al aprender se consagran a ti espiritualmente y empiezan a entender que el evangelio es dar todo, que la mejor inversión eres tú, Señor, y no se quedan a mitad de camino. Te adoramos, Señor. Oramos con solemnidad, dolidos por un evangelio moderno extraño que lo que hace es perder a la gente. Así hayan multitudes, están perdidas. Ayúdanos a ser fieles, Señor, y que el paso del tiempo no mengüe nuestra pasión por anunciar las virtudes de aquel que nos llevó de tinieblas a su luz. Te adoramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.